Hola, soy Juan Torres López. Bienvenida, bienvenido a mis lecciones de economía en 10 minutos. ¿Qué es la política fiscal? ¿Cómo la pone en marcha el gobierno? ¿Y por qué tiene tanta importancia para la actividad económica? La política fiscal es la que lleva a cabo el Estado a través de los ingresos y gastos públicos que programa para cada año y que publica en los llamados presupuestos generales del Estado. Estos son algo así como las grandes cuentas de la nación, donde se hacen constar la totalidad de los gastos e ingresos que va a tener el Estado en un año determinado. Los gastos públicos que puede realizar el Estado son lógicamente muy variados y por ello resulta útil clasificarlos, lo que puede hacerse utilizando diversos criterios. Los gastos corrientes son los destinados a la retribución del personal al servicio del sector público, así como a la adquisición de bienes y servicios y a las transferencias corrientes. Los gastos de inversión, por su parte, y como su propio nombre indica, son aquellos con los que el sector público contribuye a la creación de capital. Los gastos financieros son los destinados a hacer frente a los intereses y a la carga de la deuda del Estado. También se puede distinguir entre gastos reales o bilaterales, que llevan consigo una contraprestación del sector al que van destinados, y gastos de transferencia o unilaterales, que se realizan sin que el sector público reciba pago alguno del sujeto al que se destina. Y por último, también se pueden distinguir según las diferentes áreas o destinos a los que se aplica el gasto: justicia, obras públicas, educación, pensiones, deuda pública. Todos estos gastos los financia el Estado con ingresos públicos. Estos ingresos, con los que paga los gastos previstos en el presupuesto, pueden proceder básicamente de tres fuentes: de la venta de los bienes y servicios que producen las empresas públicas, de ingresos coactivos, principalmente los impuestos, o del endeudamiento. La vía de los ingresos coactivos es la más importante y dentro de ella destacan los impuestos y las cotizaciones sociales. Los impuestos constituyen el pago obligado que familias y empresas realizan al Estado o a otros sujetos económicos dependientes de él, sin contraprestación y según las condiciones fijadas por la ley. Aunque hay una gran variedad de impuestos, aquí solo te voy a señalar dos de ellos. Los impuestos directos, que como ya sabemos, son los que gravan la riqueza o la renta que tiene un sujeto por el hecho de serlo, es decir, según la condición en que se encuentre, o del ingreso o riqueza de la que disfrute. Son, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el del patrimonio o el del beneficio de las empresas. Por otro lado, los impuestos indirectos gravan determinadas actividades sin atender a la capacidad o condición económica del sujeto que las realiza. El impuesto sobre el valor añadido, por ejemplo, el IVA, lo paga cualquier persona que lleva a cabo una actividad, sea cual sea su riqueza o condición. Las cotizaciones sociales son pagos que se realizan al Estado vinculados a la percepción de los salarios por los trabajadores para financiar la seguridad social y todas sus prestaciones. La diferencia entre ingresos y gastos públicos genera un saldo presupuestario que indica si el Estado tiene más ingresos que gastos o más gastos que ingresos. Si tiene más ingresos que gastos, entonces tiene superávit público, lo que significaría que ahorra y por tanto que dispone de capacidad para financiarse. Si por el contrario tiene más gastos que ingresos, tiene déficit público y tiene que endeudarse para financiar los gastos que han sido mayores que los ingresos. La suma de los déficits que pueda ir teniendo a lo largo de los años el Estado es lo que va generando la deuda pública. Tanto los déficits como la deuda suponen problemas, pero a veces también son imprescindibles. El déficit lo es cuando los demás motores de la economía se han debilitado y no hay más remedio que recurrir a la fuerza del gasto público para impulsar la economía. Y lo mismo ocurre con la deuda.
Cuando se tiene que financiar algo que va a durar años, una carretera, un hospital, un colegio, lo lógico es financiarlo mediante inversiones que se vayan pagando también a medio plazo o a largo plazo. El inconveniente, lógicamente, es que estos déficits absorben recursos de otros sitios y que la deuda habrá que ir pagándola. No son ni malos ni buenos por sí mismos, sino dependiendo de la circunstancia en que se utilicen o de cómo se financien. Lo vamos a ver más adelante. Los presupuestos de gastos e ingresos públicos, eso sí, son muy importantes para la vida económica por varias razones. En primer lugar, por su cuantía, pues la actividad de todas las administraciones públicas representa casi la mitad de toda la actividad económica de una economía, como la española. En segundo lugar, hay que tener presente que cuando el Estado gasta o recauda ingresos, está dirigiendo la economía y la vida social en general en un sentido o en otro. Además, la realización de gasto por parte del sector público o el establecimiento de medidas para obtener ingresos beneficia o perjudica a unos sujetos u otros y se generan efectos diversos sobre la economía. Decimos que el Estado redistribuye los ingresos y la riqueza. Tanto el gasto público, por otra parte, como los ingresos públicos generan incentivos o desincentivos para los sujetos, de modo que condicionan sus conductas a menudo de modo muy determinante. Por último, el gasto y los ingresos públicos tienen una gran importancia económica porque producen un efecto multiplicador sobre la renta. Cuando se realiza un gasto público o se reduce un impuesto, lo que sucede es que alguien ve aumentar su renta disponible. Es muy importante que entiendas esto, porque a veces se oyen decir barbaridades al respecto, incluso por economistas. Lo que gasta el Estado no se lo queda el Estado, no es para él. Cada euro de gasto público se convierte inmediatamente, o antes o después, en ingreso privado de los sujetos o de las empresas. Cuando se paga a un empleado público, este gastará su sueldo en bienes y servicios que le proporcionan las empresas. Y lo mismo pasa cuando se realiza gasto público para mantener o construir hospitales, carreteras, la seguridad nacional o cualquier otra cosa. Cuando un sujeto privado recibe esa renta, consume una parte, como sabemos, en función de su propensión marginal al consumo y ahorra otra. Y esa parte que consume se convierte a su vez en renta de quien le vende algo. Quien haya obtenido esa renta consumirá una parte y este consumo se convertirá de nuevo en renta de otro sujeto y así sucesivamente. Y el resultado es que al final del proceso hay bastante más renta que la cantidad inicial de aumento del gasto público o disminución del impuesto. Y esta rueda que se va produciendo en la economía es lo que llamamos el efecto multiplicador del gasto público, el que hace que al final del proceso el incremento que se haya de producir en la renta total de la economía sea bastante mayor que el de los euros iniciales que se pueda haber gastado el Estado en gasto público. Y no hará falta decir que sucede exactamente igual, aunque con signo contrario, cuando se reduce el gasto público o cuando se aumenta un impuesto. Produce un descenso final de la renta mayor que el del recorte inicial en el gasto o en el incremento inicial en el impuesto. Ahora bien, este efecto, eso sí es importante, este efecto multiplicador del gasto público o de los impuestos públicos no se da siempre con la misma fuerza. Es mayor cuanto más elevada sea la proporción de su renta que los individuos dediquen al consumo, es decir, de la propensión marginal al consumo. Y para que haya efecto multiplicador, la propensión marginal al consumo debe ir aumentando o al menos mantenerse igual. Si los sujetos ahorraran una parte importante o toda la renta incrementada que van recibiendo, pues ya no habría ese efecto multiplicador o sería de muy poca intensidad. Y para que haya efecto multiplicador también tienen que darse otras condiciones. Debe haber recursos disponibles, ociosos, claro, si no, pues al haber más gasto público simplemente subirían los precios. Además, el consumo que se realice
debe estar dirigido a bienes o servicios nacionales, naturalmente, porque si no, el efecto multiplicador se produciría fuera de nuestra economía. Los mayores defensores de la política fiscal son precisamente los que han encontrado en sus estudios empíricos que el multiplicador fiscal es alto y que por tanto es un instrumento muy efectivo para lograr que finalmente aumente bastante la renta a través de él. Por el contrario, quienes prefieren utilizar otras políticas defienden que este efecto es nulo o muy bajo. Desde luego, es muy difícil que sea inexistente, y lo que más bien se ha demostrado es que suele ser más elevado de lo que se suele creer. En cualquier caso, no es solo su magnitud, sino todas las demás características que hemos analizado las que hacen que la política fiscal desempeñe un papel muy importante en la conducción de la vida económica, como vamos a ver en las siguientes lecciones.